Bueno, continuando con nuestra teoría de hoy, de sustitución nucleofílica aromática, ya sabemos lo que es aromaticidad. Ahora vamos a ver cómo ocurren las reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Para ello, nosotros vamos a ver primero un poquito de pizarrón. Para que haya sustitución nucleofílica sobre el benceno, tiene que haber un nucleófilo. No se olviden de eso, porque si no, no puede ocurrir. Entonces se trató el benceno con un nucleófilo, que a su vez es una base fuerte como el metóxido, ¿no es cierto? Y se calentó y no se obtenía nada. No había forma de obtener nada. Le agregaron grupos, por ejemplo, donores de electrones, como por ejemplo un grupo amino o un metilo, y tampoco se calentaba y no pasaba nada. Cambiaron y le agregaron un grupo aceptor de electrones, por ejemplo, un grupo nitro. Cuando se hizo la reacción con el grupo nitro, se vio que sí ocurría la reacción de sustitución. Siguieron probando con diversos grupos y observaron que solamente se observaba la reacción de sustitución nucleofílica aromática si en el anillo había grupos aceptores de electrones. Esa reacción se veía favorecida si esos grupos aceptores de electrones estaban en posición orto o para. Entonces, como ustedes saben, como vimos desde el primer día de clase, cuando uno quiere plantear un mecanismo de reacción, es una propuesta en base a los datos experimentales. Entonces, ahora sí vamos a ir un poquito a las diapositivas para explicarles en base a las mismas. Si uno sobre el halogenuro de arilo, que es el que tenemos acá arriba, quiere hacer una reacción de sustitución nucleofílica común, una SN1 o SN2, no ocurre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque el catión que se formaría sería inestable. Entonces, no va a poder ponerse a 180 grados tampoco respecto del grupo saliente, ¿no es cierto? Así que no hay posibilidades de que ocurra. Si quisiera hacer una SN2, digo, ¿no? No podría atacar a 180 grados. Entonces, en base a estas observaciones experimentales, y viendo que solamente ocurría la reacción con grupos atractores de electrones, sobre todo en posiciones orto y para, se trató de proponer un mecanismo de reacción que se llamó de adición-eliminación. ¿Por qué se llamó de adición-eliminación? Se llamó de adición-eliminación porque en realidad lo que ocurre es que primero entra el grupo que va a atacar, o sea, el nucleófilo, y luego sale el otro. ¿Cómo es el mecanismo? Lo voy a escribir en el pizarrón. Dejo un segundito de compartir pantalla, escribo el mecanismo en el pizarrón y después seguimos hablando y mirando las diapositivas. Observen. Nosotros partimos entonces, pongamos que esto sea un bromo, lo mismo, después vamos a ver el efecto, ¿no es cierto? Con un grupo nitro acá. Entonces, la propuesta es que cuando viene, en este caso dijimos un metóxido,
¿no es cierto? El ataque del metóxido, este par de electrones viene para acá, o sea, si el par de electrones viene para acá, este carbono queda con densidad positiva. Por lo tanto, el metóxido va a atacar a ese carbono. ¿Y qué me queda? Me va a quedar acá me queda una carga negativa y acá me queda un grupo nitro. Este sería el intermediario de la reacción, que se llama intermediario de Meitner-Heimer. No importa el nombre, pero es para que sepan que Meitner-Heimer fue el primero en proponer este intermediario. Se forma este intermediario, que como todo intermediario es inestable, la molécula lo que más quiere es recuperar la aromaticidad, por lo tanto, este par de electrones vuelve acá y sale el grupo saliente. Y por lo tanto, lo que obtengo es el compuesto este que tenemos acá, el producto de sustitución. Entonces, ¿les quedó claro cómo es la reacción? Mientras ustedes la miran, yo vuelvo a compartir pantalla para que veamos lo que tenemos en la teoría. Fíjense, acá dice lo mismo, la reacción tiene lugar en 2 pasos, con un carbanión como intermediario, que es el que tenemos ahí, ¿no es cierto? Primero el nucleófilo ataca al carbono donde se encuentra el grupo saliente, y en el segundo paso se expulsa el grupo saliente restableciéndose la aromaticidad. Acá lo que tienen que tener en cuenta en el intermediario es que se estabiliza por resonancia. No sé si es necesario hacerlo en el pizarrón, me parece que ya ustedes han practicado bastante resonancia, entonces recordemos, se los recuerdo acá, si la carga negativa está acá, este viene para acá y este viene para acá, con lo cual la carga negativa les queda acá. Y así siguiendo, pero observen, esta estructura es muy importante y es la que le da mayor peso, es la que tiene mayor peso en el híbrido. ¿Por qué? Porque tienen una carga negativa en el adyacente al nitrógeno que tiene la carga positiva. Lo mismo pasaría si nosotros tenemos el grupo nitro en orto, pero no pasaría lo mismo si el grupo nitro está en meta. Por eso las posiciones orto y para son las más reactivas. Muy bien. Siempre me cuesta pasar de transparencia y no sé por qué. Ahí está. Y me fui a cualquier lado. Entonces, los grupos nitro en posiciones orto y para ayudan a estabilizar el intermediario y al estado, por el postulado de Hammond, que sabemos, todo factor que estabiliza el intermediario estabiliza el estado de transición, o sea, baja la energía del estado de transición, lo que significa que baja la energía de activación y aumenta la velocidad de la reacción, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Si no hay grupos atractores de electrones, no hay posibilidad de estabilizar ese intermediario. Entonces, la velocidad creciente es el que obviamente más rápidamente va a reaccionar, es el que tiene 3 nitros, 2 en posición orto y 1 en posición para. Cuando tiene después el que tenga 2, después el que tenga 1, y por último el clorobenceno, que prácticamente vimos que no reacciona. Ahora bien, vamos a pensar ahora desde el punto de vista del grupo saliente. Nosotros hemos observado que en el caso de los mecanismos SN1 y SN2, el mejor grupo saliente de los halógenos era el ioduro, porque es la base más débil y estabiliza mejor la carga negativa, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora que es un poquito distinto lo que pasa en la sustitución nucleofílica aromática. ¿Por qué? En realidad, para la sustitución nucleofílica aromática, el mejor grupo saliente es el fluoruro. Fíjense la reactividad relativa hacia el metóxido de sodio en metanol. Si el halógeno es flúor, la reactividad es 312. Si es cloro, baja abruptamente a 1.
Si es bromo a 0,8 y si es yodo a 0,4. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, muy bien, se lleva a cabo el estudio cinético para determinar el mecanismo de esta reacción. Indican que es una reacción de segundo orden, donde la velocidad va a depender de la concentración del halogenuro de alilo y de la concentración del nucleófilo. Como los fluoruros de alilo tienen un enlace carbono X mucho más fuerte y reaccionan con más rapidez, el paso determinante de la velocidad no puede implicar la ruptura carbono-flúor. Entonces, ¿cómo se explica que el fluoruro sea mejor grupo saliente? Se explica, y sobre todo que además participe en la etapa lenta, ¿no es cierto? Como el flúor es el más electronegativo de todos los halógenos, y su mayor capacidad de atraer electrones aumenta la velocidad de la reacción, tiene que intervenir en el primer paso del mecanismo. O sea, fíjense, el flúor es un atractor de electrones fuerte, con lo cual aumenta la electrofilicidad de este carbono y facilita el ataque del nucleófilo. Entonces, al retirar electrones, cuando se forma después el anión, también al ser atractor de electrones, ¿no es cierto? Y generar también cierta densidad de carga positiva, estabiliza más al anión ciclohexadienilo que el resto de los halógenos. Porque si bien el cloro también es electronegativo, no lo es tanto como el flúor, entonces se estabiliza menos. Bueno, entonces, los anillos muy activados hacia la CNA pueden reaccionar activados hacia la SNA, por favor. O sea, con grupos aceptores de electrones. Reaccionan aún con nucleófilos neutros, como es el caso, por ejemplo, del amoníaco, para dar aminas. En una sustitución nucleofílica aromática, el nucleófilo debe ser más básico que el grupo saliente. ¿Por qué? Porque lo que se va a eliminar va a ser la base más débil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué pasa ahora? Siguieron estudiando el mecanismo de esta reacción y voy a dejar de compartir pantalla para escribir también en el pizarrón un poquito. ¿Qué hicieron? Continuaron los estudios de la reacción de sustitución nucleofílica aromática y dijeron, bueno, vamos a hacer la reacción con bromobenceno, por ejemplo, más anhidruro de potasio, o sea, vamos a poner una base muy fuerte para llevar a cabo la reacción, y cuando llevaron a cabo la reacción, vieron que la reacción ocurría, obtenían esto. Yo les voy a poner primero, yo les voy a poner primero lo que observaron y después vamos a ir a las transparencias. Observaron que se obtenía la anilina, ¿verdad? Más bromuro de potasio. Bárbaro. Dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si yo, la peor condición de lo que vi hasta ahora, le agrego un grupo, por ejemplo, donor de electrones en para, como el grupo metilo. Hicieron la reacción y vieron que sin ningún problema la reacción también ocurría con el grupo donor de electrones como el metilo. Al diablo, pensaron, ¿qué es lo que está pasando acá? En la investigación de este mecanismo siguieron y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si yo hago la reacción con bromo, ¿no es cierto? Y le pongo un metilo en meta para cambiar, ¿no es cierto? Hicieron esta reacción y lo que observaron era que obtenían bromo, la anilina con el metilo, la anilina correspondiente sin ningún problema, o sea, obtenían esta anilina con el coso acá, y también obtenían esta anilina. Cuando se hace para el otro lado, tienen el bromo acá
y acá. O sea, obtenían dos isómeros. Entonces dice, ¿cómo puede ser esto de que yo obtenga dos isómeros? Obtengo acá, obtengo también el otro, tres isómeros, miento, porque también obtenía el que yo tengo formado acá, entonces me queda la anilina acá, tres isómeros. Uf, dijeron, qué cosa extraña, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque evidentemente el mecanismo de adición-eliminación que yo estaba teniendo en cuenta no ha lugar en este caso, y además pongo grupos donores de electrones y la reacción ocurre igual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy teniendo estos isómeros? Entonces, siguiendo con las pruebas, dijeron, bueno, el pizarrón lo puedo borrar, ¿verdad, chicos? Ya lo vieron, lo voy a borrar. Vamos a hacer una prueba donde yo parta de un bromobenceno con este carbono de acá, marcado con carbono 14. Y lo hago reaccionar con amiduro de sodio. Por supuesto, siempre esta reacción es en amoníaco líquido. Ahora en las transparencias tenemos bien las condiciones. ¿Y qué observaron? Observaron que obtenían una anilina donde el carbono marcado con carbono 14 era donde estaba el bromo, y también obtenían una anilina donde el carbono marcado era el que estaba en posición orto. Obtenían un 50% de cada una. Entonces comenzaron a preguntarse cómo podría ser el mecanismo para plantear en este caso, dada estas observaciones experimentales que estaban observando. Entonces empezaron a proponer un mecanismo diferente. Acá ustedes fíjense que tienen lo que yo les puse ahí, ¿no es cierto? Tenían la anilina. Además, un detalle que yo no les dije fue la temperatura. Una temperatura de menos 33 grados. Y la reacción ocurría. La reacción anterior había que calentar. Esta a menos 33 grados ocurría. Y si partían, yo ahí les puse que partían en lo que borré en el pizarrón de un meta. Si parten de un orto, obtienen dos isómeros distintos. Entonces se dice, ¿cómo obtuve este? ¿Cómo hice para obtenerlo? Muy bien. Entonces, empiezan a hacer estos estudios experimentales que yo les estoy diciendo. En 1953, Roberts marcó con carbono 14 y obtuvo, yo les puse 50 y 50, él dice 1 y 1 es lo mismo. Al obtener esta mezcla y ver cómo se obtenían diferentes productos, cuando uno trataba la reacción con amiduro, propuso que el intermediario en esta reacción era este que se llamaba bencino. Entonces, si es el intermediario el bencino, voy a dejar de compartir pantalla un segundito para mostrarles en el pizarrón otra vez. Si el intermediario que está proponiendo, ¿no es cierto? Vamos a ver la reacción esa que pusimos hoy, donde tenemos el bromo y el metilo, ¿no es cierto? Si el intermediario que se forma en esta reacción, cuando ponemos el amiduro a menos 33 grados centígrados, es un bencino, donde acá tengo el metilo, el bencino tiene la posibilidad de formarse para acá, o también se puede formar para este otro lado. O sea, puedo tener como bencino también esto. Por lo tanto, ¿por qué yo había observado tres isómeros hoy? Había observado tres isómeros, vamos a dar una de color, porque el ataque del amiduro puede ser acá, puede ser acá. Entonces, acá obtengo el orto, acá obtengo el meta. Si el ataque en este bencino es acá, vuelvo a tener el meta,
y si el ataque es acá, obtengo el para. De ahí la observación de 3 isómeros distintos. Fíjense que seguramente voy a tener más rendimiento del meta porque puede formarse a través de 2 vías diferentes. Muy bien. Sigamos entonces con las filminas nuestras. Fíjense que acá lo tienen para el benceno solo, o sea, acá lo tienen para explicar por qué cuando utilizaban el carbono 14 obtenían los 2 isómeros, porque se forma el intermediario bencino y puede obtenerse, puede atacar acá o acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este mecanismo, en lugar de llamarse, el de anterior dijimos que era de adición-eliminación. Entonces este se llama de eliminación-adición. ¿Por qué? Porque el bencino se forma en una reacción de eliminación e inmediatamente experimenta la reacción de adición. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es la estructura del bencino propuesta? Bueno, el bencino tiene un triple enlace en un anillo aromático. Un enlace pi es normal, ¿no es cierto? Pero el nuevo enlace proviene del solapamiento de 2 orbitales sp2 fuera del anillo. Uno vacío del carbono que pierde el grupo saliente y otro lleno del orbital sp2 adyacente. Entonces, este enlace que se forma externo es muy débil y por eso es que el bencino es un intermedio muy, muy inestable. El enlace triple del bencino utiliza carbonos con hibridación sp2. Un enlace PIP entonces es formado por solapamiento PP y el otro es formado por solapamiento sp2-sp2. El otro enlace pi está en el plano del anillo con los orbitales separados 60 grados entre sí, entonces el enlace no es muy efectivo, sino que es muy débil. De ahí la gran reactividad del bencino. Entonces, acá tenemos planteado el mecanismo. Observen ustedes en esta transparencia cómo tenemos planteado el mecanismo. Primero hay una eliminación, entonces, subo para que vean bien. Hay una eliminación, la base fuerte, que es el amiduro, sustrae el protón, ¿no es cierto? Se forma un carbanión que expulsa el haluro y se forma el bencino. Luego, el amiduro como nucleófilo ataca uno de los carbonos del doble enlace, se forma nuevamente un carbanión, uno de los hidrógenos del amoníaco que se formó aquí abstrae este protón regenerando el amiduro y así sucesivamente. Entonces, el tipo de producto que se va a obtener en la sustitución nucleofílica aromática vía bencino es un producto que va a depender de la ubicación de los sustituyentes, que es lo que yo les dibujé hoy. La sustitución en el carbono al que estaba unido el grupo saliente se llama sustitución directa, y la de los adyacentes se llama sustitución cine, porque cine significa kinesis, movimiento. Bueno, este es el caso del meta, que es el que yo les dibujé, donde van a tener los 3 posibles isómeros. La paso rápida porque yo se las hice en el pizarrón. Bueno, ¿cuándo ocurre un mecanismo y cuándo ocurre otro? El mecanismo vía bencino se produce cuando el halobenceno no está activado respecto a la sustitución nucleofílica aromática, es decir, cuando no tiene sustituyentes atractores de electrones, sobre todo en posiciones orto y para. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a ocurrir el vía bencino, cuando no tiene esos sustituyentes y además necesito para que ocurra una base fuerte como el amiduro. Es más, hasta puede tener sustituyentes donores de electrones. En cambio, cuando el anillo está activado hacia la sustitución nucleofílica aromática, o sea, cuando posee sustituyentes atractores de electrones, y sobre todo en posiciones orto y para, y esos grupos atractores son fuertes, no me queda duda que el mecanismo que va a ocurrir va a ser el de adición-eliminación. Muy bien, con esto terminamos en la teoría de sustitución nucleofílica aromática.